Perfecto, Sofía. Llega la locomotora china a uno de estos nuevos países, 9 países, hablemos, Argentina, Colombia, una de estas naciones. ¿Y qué está ocurriendo? ¿En qué zonas se están asentando? ¿Y cuál es el impacto directo de esa locomotora china, de esa actividad y presencia china en la zona, en el territorio, en términos de medio ambiente y de derechos humanos? ¿Qué saben? Es impresionante porque además podemos evidenciar que los proyectos se centran en el tema de recursos. O sea, China tiene una demanda fundamental de energías, ¿sí? Y bueno, ahora está con el discurso de las energías limpias, entonces busca mucho los temas de energía hidroeléctrica, también el tema de maderas para la producción de energías eólicas en la misma China, pero el tema es que se centra en lugares muy frágiles ambiental y socialmente hablando. Es decir, donde existen espacios de concentración de biodiversidad biológica, donde están los sumideros de carbono, donde están los pueblos indígenas, donde están comunidades afrodescendientes, entonces donde están además pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, realmente son ecosistemas tan frágiles que no, además no solamente amenazan el contexto interno, sino que es una amenaza del mundo, porque, no, por ejemplo, la Amazonía, muchos de ellos están en la región amazónica, y se comprende que el equilibrio del clima mundial, de hecho, esto es un consenso y una evidencia que planteó el panel intergubernamental de cambio climático, que si se sigue avanzando en la explotación de la Amazonía, el equilibrio del mundo como tal y de la sociedad está en peligro y que hay que detenerlo. De hecho, esa es la recomendación del panel, ¿no? Y la mayoría de estas rutas, de hecho, la ruta de la seda está acogiendo mucho de lo que fue la IRSA o ahora COSIPLAN, que es esta iniciativa regional de infraestructura, que lo que establece son arterias que plantean como aperturar todas esas posibilidades, ya sea por vías o por proyectos para poder acceder a esos recursos. Entonces, eh, es preocupante lo que ya ocurre, o sea, porque estamos demostrando que existe un patrón de lo que te planteé en temas del derecho a la vida digna, en temas del trabajo, el tema del consentimiento previo, el tema del respeto a la autonomía y territorio de pueblos indígenas, consulta y participación pública, acceso a la información, la protección al medio ambiente. Esas cosas ya están pasando. ¿Qué pasa si China hace efectivo su plan, este mega proyecto de incursionar con la ampliación de conectividad, ya sea en infraestructura vial, hidroeléctricas y la explotación de recursos naturales? Entonces, realmente nosotros lo que estamos evidenciando y anticipando a la opinión pública, a los gobiernos y también diciendo a China, cuidado porque realmente nosotros estamos vigilantes y las comunidades y la sociedad civil no necesariamente ve con buenos ojos esta presencia en la región. Y bueno, y de cualquier actor, solo que China tiene como estas proyecciones, ¿no? Claro. China, de alguna manera, con esta presencia en América Latina, está cuidando los territorios, es decir, ¿qué está dejando a cambio de este proceso extractivo y de explotación? Lamentablemente, esto es como un matrimonio entre el Estado chino y los estados de acogida de la inversión. Y en la mayoría de los territorios existe, o diría en su totalidad, existe esta estrategia de promover discursos que demandan o digamos que acogen mucho a la sociedad por esa necesidad de tener alternativas económicas, ¿sí? Y que, claro, América Latina es una región muy desigual, de las más desiguales del mundo y de hecho de las más impactadas por la pandemia. Entonces, las adversidades económicas y la precariedad de vida, vean que este es un escenario muy seductor en el sentido de recibir al menos algo de recursos, pero realmente lo que nos ¿A qué plantea costo?
¿A qué costo? Primero existe un deterioro de la calidad de vida, realmente la distribución de beneficios es ínfima, también existe un tema de corrupción que ha sido bastante denunciada en la región, sobre todo en Ecuador se planteó que existía en los términos de la asignación de contratos varios elementos de corrupción y además el uso de empresas offshore para poder de alguna manera como ir canalizando este tipo de compensaciones económicas a funcionarios públicos que facilitaban como la negociación de estos contratos, ¿no? El privilegio de estos contratos. Entonces, no, más que ganancia, es una pérdida, o sea, es una pérdida ecológica, no es una garantía de distribución equitativa de beneficios y además es un retroceso, la forma de operar es un retroceso democrático porque lo que están haciendo es debilitar la representación de los estados y utilizando dinámicas de corrupción, lo que genera finalmente un impacto no solo a los territorios, sino a la sociedad en su conjunto. Claro, comparado frente al modelo de presencia, explotación y extractivismo, asociación dirán algunos, pues sin duda alguna desde lo empresarial, con países como Estados Unidos, ¿cómo comparan ustedes los dos esquemas? ¿Son similares? Son, ¿Son distintos? ¿Cómo los leen? son distintos, no estamos planteando a ver, esto hay que tener claridad, nosotros no planteamos una lógica de demonizar a China, ¿no? Nosotros somos críticos en cuanto a la actuación de empresas y de hecho nosotros como organización generamos el mismo proceso de incidencia con la banca europea, con las empresas canadienses. No es un tema de alimentar el rechazo al sinoísmo o esta fiebre de amigo-enemigo, no. Y como legitimar la actuación de otras empresas. Somos muy críticos. Lo que vemos es que sí es muy distinto porque el actor tiene características culturales distintas y distancias geográficas, idiomáticas, entonces, que nos hacen que sobre todo a las comunidades y a las organizaciones les genera dificultades para poder canalizar sus demandas, sus reivindicaciones de justicia, de reparación. Entonces, lo que hace el colectivo es propiciar una lectura especializada para poder entender mejor y poder hacer presión e incidencia hacia este actor que es tan particular. Entonces, trabajamos en ese camino. Eso no quiere decir que estemos en contra de China y sea a favor de Estados Unidos y los otros estados. No, estamos en contra de la vulneración de los derechos humanos y de la destrucción del medio ambiente, cualesquiera sea el actor. Lo que es importante es leer a China porque su influencia económica es tan fuerte, pero su acceso es tan limitado. ¿Qué hacer, Sofía? ¿Qué propuesta plantean ustedes? Sin duda alguna, pues China está haciendo presencia en todo el mundo y la pandemia pues así lo confirma. Este tiempo de pandemia pues ha sido de alguna manera, ha facilitado ese acceso de China a todo el mundo, esa expansión china por todo el mundo. ¿Cuál podría ser la solución aquí? Los gobiernos, ¿qué acción podrían tener para de alguna manera detener este impacto pues nefasto, desastroso en términos de derechos humanos y del medio ambiente para zonas como América Latina? A ver, lo que nosotros hemos planteado realmente es una estrategia a multinivel. Cuando se hace esta evaluación de medio término, de hecho, planteamos recomendaciones específicas al Estado chino, o sea, de cómo avanzar en generar un plan de acción donde se establezcan como criterios de transparencia, acceso a la información y realmente como planteamos una ruta de cómo hacer posible las recomendaciones. Al mismo tiempo, estamos generando recomendaciones a los estados que en la evaluación le dijeron a China que tiene que mejorar en sus estándares y cuando esos estados hacen eso, asumen la responsabilidad del monitoreo, del seguimiento y de asesorar al estado que evaluaron en la implementación. También nos dirigimos a nuestros mismos estados de acogida, de cómo se debe establecer un patrón de control y garantizar
el cumplimiento, digamos, de los principios rectores de empresas y derechos humanos, y también tenemos recomendaciones específicas hacia las empresas y hacia los bancos. Lo que tiene que pasar, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es dirigir el reporte a todos los procedimientos especiales de la ONU para poder apoyar también como el seguimiento desde este espacio que nos brinda Naciones Unidas para comunicarnos con el Estado, también dirigir las cartas a las embajadas en nuestros países en los que estamos desarrollando el monitoreo de los proyectos, pero también estamos haciendo como varios procesos de informativos a la sociedad en su conjunto que vea el interés. Por eso les invito a visitar nuestra página web y también el reporte, y si quieren información estamos a las órdenes, pero sí creo que hay que plantear en la centralidad y sobre todo hacer un llamado a la sociedad civil en su conjunto, a la ciudadanía, de que debe existir crítica, debe existir un involucramiento y un entendimiento también desde también un proceso de objetividad, porque no solamente es el oponerse a un proceso porque es capitalismo. El tema es que China es muy ágil y muy hábil y es absolutamente talentoso para adaptarse y tener una economía capitalista desde un estilo comunista, se supone, entre comillas, que yo realmente un poco disiento en eso, pero es un capitalismo muy agresivo, ¿no? Y poder ser parte y apoyar los procesos locales, involucrarse y sobre todo tejer estas redes solidarias para poder sobre todo como evidenciar, denunciar y que los gobiernos se hagan cargo de lo que les corresponde en los países de acogida a la inversión. Esencial, allá vamos, Sofía, exactamente. ¿Cuál sería esa recomendación a partir de su conocimiento para los jefes de Estado, los gobiernos, los verdaderamente responsables de permitir este acceso abierto, ilimitado a los recursos naturales de la región, a toda esta a esta riqueza enorme que tenemos en regiones como América Latina? ¿Qué pueden hacer nuestros gobernantes para de alguna manera proteger a las regiones de esta expansión, pues, que afecta la vida en la región? Bueno, yo creo que hay elementos esenciales que deben ser trabajados en el avance de la consolidación y de la garantía de un Estado de derechos, ¿no? Primero creo que el control y fiscalización de las empresas es esencial y los gobiernos están obligados, además, hay que recordar que hace un año se suscribió el acuerdo de Escazú, que plantea todos los procesos de acceso a la información, transparencia y cuidado al medio ambiente, y además un tema de protección a los defensores y defensoras. Creo que es importantísimo que los gobiernos den pasos adelante y positivos para generar sistemas de protección, donde se pueda acceder a la justicia y a la reparación integral de las víctimas y de las y los defensores, promoviendo su trabajo. Hay que recordar que este acuerdo además es vinculante de obligatorio cumplimiento y que ya tienen que manifestar, ya ha pasado un año desde el 22 de abril prácticamente, y que tienen que demostrar que exista un marco de regulación y de protección adecuada para hacerlo. Por otro lado, creo que es fundamental el tema de cómo existe a nivel de nuestros sistemas de justicia estos mecanismos de control y además de sanción a las empresas por la operación. Lo que existe normalmente, porque se apoyan en las leyes del comercio internacional, en generar procesos de flexibilización social y ambiental y por atraer la inversión extranjera. Cuando realmente lo que debe ocurrir es que tiene que ser el Estado un garante y protector de las y los de las comunidades y de los pueblos afectados, lo que no ocurre. Entonces, en ese sentido, también los estados tienen que demostrar en sus propios exámenes periódicos universales, de hecho, porque todos los países son evaluados, que están caminando en esta dirección. Y creo que el tema de corrupción es fundamental. O sea, es algo transversal a América Latina. Lamentablemente, el poder corporativo de las empresas ha minado tanto los sistemas de representación y organizaciones políticas que realmente tiene que estar dentro de la agenda pública, la presión a los estados, y los estados tienen que demostrar que existen sistemas de transparencia sobre las
relaciones comerciales, económicas, sobre este tipo de diplomacia económica y que realmente se respeten las garantías constitucionales y además el cumplimiento y aterrizaje de los tratados internacionales de derechos humanos. Exactamente, desde el periodismo notamos un vacío enorme y gigantesco, por lo menos en América Latina, diríamos también que en el mundo, en lo que tiene que ver con cuidado y preservación de los territorios, de la tierra como tal. Es decir, entra una empresa o un país explotador o manejador de recursos en una zona como América Latina y no existe un protocolo que de alguna manera hable del cuidado de la tierra como tal, del cuidado de las comunidades que allí viven. Protocolos que deberían ser globales, ¿no crees, Sofía? Totalmente, totalmente, o sea, de acuerdo y creo que además, creo que es importante también hacer una crítica. Nosotros utilizamos en este momento muy políticamente los espacios bueno, estos espacios multilaterales del sistema universal o interamericano de derechos humanos, pero sí creo que es importante que la sociedad civil se plantee cómo exigir a estos espacios o a estos mecanismos que exista también un peso político más fuerte, ¿no? Que tengan mayores niveles de decisión, porque en cambio las entidades del comercio como el CIADI o estos tribunales internacionales de arbitraje internacional, en cambio son como, tienen una injerencia en las decisiones gubernamentales, pero sí creo que Limitadas. sí, o sea, Limitadas. pero en cambio las Naciones Unidas como tal, en la celebración de los derechos humanos, en cambio siempre son principios voluntarios y formas muy débiles de tener este control, donde deberíamos como humanidad dirigirnos, ¿no? Como en el tema de la garantía de las condiciones de vida digna de la población, que es realmente el deber ser de los estados. Entonces, sí creo que es fundamental que incluso desde los medios de comunicación evitar o transparentar la captura corporativa hacia los estados y estos mecanismos de generar lobby o mecanismos realmente de abuso de poder por parte de las empresas hacia los estados y de los estados hacia su ciudadanía y el incumplimiento de su mandato. Entonces creo que es una alianza que tenemos que tejer, por lo menos nosotros nos agradecemos mucho la alianza con los medios alternativos, porque realmente es desde este cuarto poder que tenemos que construir esta opinión crítica y generar estos contrapesos hacia los gobiernos y a nivel también internacional. Así es, Sofía. Pues esa es nuestra misión y con todo el gusto lo hacemos, difundir esta serie de causas tan importantes y que son las causas del momento. Desde el periodismo independiente decimos que esta es la nueva política global, ¿no? Sofía, tú mejor que nadie lo sabes. Sin duda alguna, todo lo que tiene que ver con el cuidado, la preservación y el respeto por el medio ambiente, pues sin duda alguna es un tema esencial y crucial para la humanidad. Es la nueva geopolítica. Pues Sofía Jarrín de la organización Amazon Watch, mil gracias por este tiempo, nuestro respeto, nuestra admiración. Cuentas con Freer para toda la difusión de estas causas y la extensión, la divulgación de este conocimiento tan esencial que tiene que ver con la protección nada más y nada menos que de nuestra vida, representada en la tierra y representada en las comunidades milenarias que subsisten aún en regiones como América Latina. Gracias por este tiempo, Sofía. No, gracias a ustedes por este tiempo y por el interés.